Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi madre cuando le dije que no volvería a verla. No fue dolor lo que vi, fue sorpresa, como si mi reacción fuera completamente irracional, como si después de 26 años de ser invisible en mi propia familia, yo no tuviera derecho a estar furioso. Mi hermano acababa de recibir las llaves de una casa valorada en $500,000, completa con jardín, 3 habitaciones y un garaje para 2 autos. Yo recibí una silla de madera con una pata rota que llevaba años en el sótano. No es una metáfora, literalmente me dieron una silla rota y esperaban que sonriera y dijera «Gracias». Esa noche, mientras mis padres celebraban con champán y mi hermano presumía su nueva propiedad, yo hice las maletas. No hubo despedida emotiva, no hubo lágrimas ni abrazos. Solo tomé mi auto, conduje hasta la autopista y decidí que las personas que me trajeron al mundo acababan de perder el privilegio de conocer al hombre en el que me había convertido. Esta es mi historia. Antes de comenzar, quiero que sepas que esta historia es real y me costó años reunir el valor para contarla. Si estás pasando por algo similar, no estás solo. Déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo este video. Me encantaría saber que hay una comunidad apoyándose mutuamente, sin importar desde qué rincón del mundo nos conectemos. Tu ciudad podría ser tan diferente a la mía, pero nuestras experiencias familiares nos unen de maneras que nunca imaginé. Cada comentario que leo me recuerda por qué decidí compartir esto. Entonces, por favor, toma un segundo para escribir tu ciudad abajo. Ahora sí, déjame llevarte al día que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Daniel, y crecí en una familia que desde afuera parecía perfecta. Mi padre era contador, mi madre trabajaba como enfermera, y vivíamos en una casa modesta pero cómoda en las afueras de la ciudad. Mi hermano mayor, Marcus, siempre fue el favorito. No lo digo con amargura. Simplemente es un hecho que todos en la familia conocían, pero nadie admitía en voz alta. Desde que éramos niños, las reglas eran diferentes para él. Si Marcus sacaba un 7 en la escuela, era motivo de celebración. Cuando yo traía a casa un 9, apenas merecía un asentimiento distraído. Mi padre justificaba esto diciendo que Marcus necesitaba más estímulo, porque no le venían las cosas tan fácil como a mí. Esa frase se convirtió en el mantra que explicaba toda mi infancia. Cada vez que me sentía ignorado, cada vez que mis logros pasaban desapercibidos, esa misma excusa salía a relucir. Recuerdo perfectamente el día de mi graduación universitaria. Me había esforzado como loco durante 4 años, trabajando medio tiempo en una cafetería para pagar parte de mi matrícula mientras mantenía un promedio casi perfecto. Estaba estudiando ingeniería, una carrera difícil que me apasionaba. El día de la ceremonia llegó y yo estaba radiante. Mis padres vinieron, sí, pero pasaron la mayor parte del tiempo quejándose del tráfico y del calor. No hubo cena especial, no hubo regalo. Mi madre tomó 2 fotos rápidas y mi padre revisó su teléfono durante la mayor parte del evento. Cuando terminó la ceremonia, me dijeron que tenían que irse temprano porque Marcus necesitaba ayuda para mudarse a un nuevo apartamento. Ese apartamento, por cierto, lo estaban pagando ellos mientras él buscaba su camino a los 28 años. 2 años antes, cuando Marcus había abandonado su tercer intento de carrera universitaria, mis padres organizaron una fiesta. Sí, leíste bien, una fiesta para celebrar que al menos lo intentó. Invitaron a familiares, prepararon comida especial, y mi padre dio un discurso emotivo sobre cómo estaba orgulloso de que Marcus tuviera el valor de reconocer que la universidad no era para él. Yo estaba allí, recién llegado de un turno doble en la cafetería, con ojeras hasta las rodillas por estar estudiando para exámenes finales, y nadie mencionó una sola palabra sobre mi esfuerzo. Cuando intenté hablar con mi madre al respecto días después, ella simplemente me dijo que yo era más fuerte y no necesitaba tanta validación como Marcus. Esa noche lloré en mi habitación, sintiéndome estúpido por estar tan afectado. Los años pasaron y el patrón continuó. Conseguí mi primer trabajo como ingeniero en una empresa respetable. Mis padres apenas hicieron un comentario. Marcus consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de electrónicos y mis padres actuaron como si acabara de firmar un contrato con la NASA. Compré mi primer auto usado con mi propio dinero después de meses de ahorro. Mi padre lo revisó con ojo crítico y señaló todos los defectos. Cuando Marcus recibió un auto nuevo como regalo de cumpleaños adelantado de nuestros padres, papá pasó semanas presumiéndolo con los vecinos. Cada pequeña victoria de mi hermano era amplificada. Cada uno de mis logros era minimizado. Aprendí a no esperar nada y aún así me dolía cada vez.
Lo que hacía todo esto más difícil era que Marcus nunca fue malo conmigo. De hecho, éramos cercanos a pesar de todo. Él sabía que nuestros padres lo trataban diferente, pero nunca lo reconoció abiertamente. A veces lo veía incómodo cuando papá o mamá me ignoraban para enfocarse en él, pero nunca dijo nada. Creo que en el fondo disfrutaba ser el centro de atención. No puedo culparlo completamente. Si hubieras crecido siendo tratado como oro mientras tu hermano era tratado como plata, probablemente también te acostumbrarías a ese trato, pero eso no hacía que doliera menos. A veces, tarde en la noche, me preguntaba qué había hecho mal, por qué no era suficiente, qué tenía Marcus que yo no tenía. Nunca encontré una respuesta satisfactoria. Entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Era un domingo por la tarde y estaba en mi apartamento, disfrutando de un raro día libre. Mi madre llamó, algo emocionada en su voz, y me dijo que tenían noticias importantes que compartir. Me pidió que fuera a cenar esa noche, porque querían hablar con Marcus y conmigo juntos. Algo en su tono me puso nervioso, pero acepté. Llegué a la casa de mis padres a las 7 en punto. Marcus ya estaba allí, sentado en el sofá con una sonrisa extraña en el rostro. Mis padres estaban en la cocina preparando la cena y el ambiente. Se sentía extrañamente formal. Durante la cena la conversación fue trivial. Hablamos del clima, del trabajo, de noticias locales. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando el momento adecuado para soltar lo que realmente querían decir. Finalmente, después del postre, mi padre se aclaró la garganta y anunció que tenía algo importante que compartir. Miró a mi madre, quien asintió con una sonrisa, y luego comenzó a hablar. Me dijo que durante años habían estado ahorrando e invirtiendo cuidadosamente. Habían comprado algunas propiedades como inversión y les había ido bien. Ahora querían ayudar a sus hijos a establecerse en la vida. Mi corazón empezó a latir más rápido. Por primera vez en años sentí una chispa de esperanza. Tal vez, finalmente, iba a recibir el mismo reconocimiento que Marcus. Tal vez este era el momento en que mis padres admitirían que me habían descuidado y querían compensarlo. Mi padre continuó explicando que habían decidido darle a Marcus una de sus propiedades. Una casa completa, valuada en $500,000, en un vecindario excelente. La casa tenía 3 habitaciones, 2 baños, un jardín enorme, y estaba completamente pagada. Marcus no tendría que preocuparse por hipotecas, por alquiler, por nada. Era suya completamente. Mi hermano se puso de pie y abrazó a nuestros padres con lágrimas en los ojos. Todos estaban llorando de felicidad. Yo me quedé sentado, esperando mi turno, esperando escuchar qué me darían a mí. Tal vez otra propiedad, o al menos una ayuda significativa para la que estaba ahorrando. Mi padre finalmente se volvió hacia mí, todavía con lágrimas de emoción en los ojos, y dijo que por supuesto que no se habían olvidado de mí. Mamá desapareció por un momento hacia el sótano. El silencio en la sala era ensordecedor. Marcus me miraba incómodo. Papá revisaba su teléfono. Entonces mamá regresó, arrastrando algo detrás de ella. Era una silla de madera vieja, con una pata claramente rota, que había estado en el sótano desde que tengo memoria. La colocó frente a mí con una sonrisa orgullosa. «Esta silla perteneció a tu abuelo», dijo mi madre con voz temblorosa, como si estuviera entregándome un tesoro invaluable. «Tiene mucho valor sentimental y queríamos que tú la tuvieras. Tu abuelo la hizo con sus propias manos hace 50 años». Me quedé mirando la silla rota. Luego a mi madre, luego a mi padre, esperando que dijeran que era una broma, que en cualquier momento traerían el regalo real. Pero sus caras eran serias, expectantes, esperando mi gratitud. Marcus evitaba mi mirada por completo. Mi padre agregó que la silla solo necesitaba un poco de trabajo y que sabían que yo era hábil con las herramientas. Además, continuó, el valor sentimental era incalculable y pensaban que apreciaría algo con historia, familiar más que cosas materiales. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue la silla, no fue solo la diferencia absurda entre una casa de $500,000 y un mueble roto. Fue la completa falta de conciencia de lo insultante que era esto. Fue la manera en que mi madre, genuinamente, esperaba que yo saltara de alegría por esta silla como si fuera equivalente a lo que acababan de darle a Marcus. Fue la forma en que mi padre seguía sonriendo, orgulloso de sí mismo por ser tan justo con ambos hijos. Fue años de ser el segundo plato, de ser ignorado, de ser minimizado, todo condensado en este momento surrealista, donde me daban basura literal, y esperaban que aplaudiera. Me levanté de la silla donde estaba sentado, la silla funcional de su comedor, y miré directamente a mis padres. «¿Esto es una broma?»,
Pregunté con voz tranquila. Mi madre pareció confundida. ¿Qué quieres decir, cariño? Pensamos que te encantaría tener algo de tu abuelo. Le di una casa completa a tu hermano y una silla rota a mí. Quise gritar, pero mantuve la compostura. Marcus recibió una propiedad de $500,000, dije lentamente. ¿Y ustedes creen que una silla rota con valor sentimental es equivalente? Mi padre frunció el ceño. No se trata del valor monetario, Daniel. Se trata del significado. Además, tú siempre has sido más independiente. No necesitas nuestra ayuda como Marcus. Ahí estaba otra vez. Esa maldita excusa, la misma justificación que había escuchado toda mi vida. Era más fuerte, más independiente, no necesitaba tanto. Como si el hecho de que pudiera sobrevivir, siendo ignorado, significara que estaba bien ignorarme. Como si mi capacidad para salir adelante sin ellos significara que merecía menos. Miré a Marcus, quien finalmente levantó la vista. Di algo, le supliqué en silencio con los ojos. Pero él simplemente se encogió de hombros, incómodo, pero no dispuesto a rechazar su regalo de $1,000,000 para defender a su hermano. No lo culpaba completamente, pero en ese momento, algo cambió entre nosotros también. Está bien, dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Entiendo perfectamente. Tomé la silla rota, consciente de lo absurdo que se veía llevándola bajo mi brazo. Mis padres sonrieron, aliviados de que no estuviera haciendo una escena. Caminé hacia la puerta principal, mientras ellos seguían, hablando sobre lo felices que estaban de poder ayudar a sus hijos. Coloqué la silla en el asiento trasero de mi auto y regresé a la casa. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación, que ahora usaban como almacén. Allí estaban todas mis cosas de la infancia. Mis trofeos escolares, mis certificados, las medallas de natación que gané en la secundaria. Todo empolvado y olvidado en cajas. Tomé 2 cajas con mis pertenencias más importantes y las bajé a mi auto. Mis padres me vieron pasar, pero no preguntaron qué estaba haciendo. Probablemente pensaron que estaba buscando espacio en mi apartamento para la preciosa silla del abuelo. Hice 3 viajes más, sacando todo lo que era mío de esa casa. Fotos, libros, recuerdos. No iba a dejar nada atrás. Cuando terminé, volví a entrar una última vez. Mi familia estaba en la sala. Mi padre sirviendo champán para celebrar el nuevo capítulo de Marcus. Me paré en el umbral y esperé a que notaran mi presencia. Quiero que sepan algo, comencé, y todos se volvieron hacia mí. Durante 26 años he intentado ganarme su amor y aprobación. He trabajado el doble de duro que Marcus en todo. Me gradué de la universidad mientras él la abandonó 3 veces. Conseguí un buen trabajo mientras él brincaba de empleo en empleo. Compré mi propio auto, pagué mi propio apartamento, construí mi propia vida sin pedirles nunca un centavo. Y aún así, él siempre fue el favorito. Mi madre intentó interrumpir, pero levanté la mano. Déjenme terminar. Esta noche me dieron una silla rota mientras le dieron una casa a Marcus. ¿Y ustedes genuinamente creen que eso es justo? Mi padre se puso de pie, su cara enrojeciendo. No te atrevas a ser malagradecido. Esa silla tiene valor sentimental y... Lo interrumpí. No tiene nada que ver con la silla. Tiene que ver con lo que la silla representa. Representa 26 años de ser invisible, de no ser suficiente, de ser el hijo que no necesita amor porque puede sobrevivir sin él. Pero ¿saben qué? Ya no quiero sobrevivir sin su amor. Simplemente ya no lo quiero para nada. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus se veía pálido. Mamá tenía lágrimas en los ojos, pero por primera vez no me importó. «Me voy», anuncié, «y no voy a volver. No los llamaré. No vendré a cenas familiares. No celebraré Navidades con ustedes. Ya no son parte de mi vida». Mi madre finalmente encontró su voz. «Daniel, estás exagerando. Estás siendo dramático por una simple diferencia de regalos». Esas palabras sellaron todo. Una simple diferencia de regalos. $500,000 versus basura era una simple diferencia. No había nada más que decir. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Mi padre gritó algo sobre que me arrepentiría de esto, que estaba siendo inmaduro. No volteé. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia mi auto. Mientras conducía por la autopista esa noche, con todas mis pertenencias de la infancia en el asiento trasero y esa ridícula silla rota visible, por el espejo retrovisor, sentí algo que no había sentido en años. Sentí libertad. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Ya no tenía que luchar por migajas de afecto. Ya no tenía que preguntarme por qué no era suficiente. La respuesta era simple. No era que yo no fuera suficiente. Era que ellos no eran lo suficientemente buenos como padres para ver mi valor. Y esa realización, aunque dolorosa, era también liberadora.
Mi teléfono comenzó a sonar. Era Marcus, lo ignoré. Volvió a sonar. Era mamá. Lo apagué completamente. Pasé esa noche en mi apartamento rodeado de cajas, mirando esa silla rota que ahora representaba el final de una era. Pensé en todos los momentos de mi infancia donde había anhelado su aprobación. Pensé en todas las veces que me había sentido menos que Marcus. Pensé en todos los logros que pasaron desapercibidos y todas las excusas que escuché. Y me di cuenta de algo importante. Había pasado tanto tiempo tratando de ser suficiente para ellos que olvidé que ya era suficiente para mí mismo. Había construido una vida exitosa a pesar de ellos, no gracias a ellos. Era hora de honrar eso. Los días siguientes fueron difíciles. Mi teléfono explotaba con mensajes. Mi madre enviaba textos largos sobre lo herida que estaba por mi comportamiento infantil. Mi padre enviaba mensajes autoritarios exigiendo que madurara y me disculpara. Marcus enviaba mensajes conciliadores tratando de hacer de mediador. Tíos y tías que apenas me hablaban de repente tenían opiniones sobre mi decisión. Todos me decían que estaba exagerando, que la familia es lo primero, que debía perdonar. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie reconoció lo injusto de la situación. Nadie se puso de mi lado. Y eso me dijo todo lo que necesitaba, saber sobre quiénes realmente eran estas personas. Una semana después, mi madre apareció en mi apartamento. No sé cómo consiguió mi dirección exacta porque nunca se la había dado claramente, pero allí estaba, tocando mi puerta un sábado por la mañana. Casi no le abro, pero parte de mí, esa parte estúpida y esperanzada que nunca muere completamente, pensó que tal vez venía a disculparse. Tal vez finalmente entendía. Abrí la puerta y allí estaba ella, con los ojos rojos de llorar, y por un momento pensé que este era el punto de inflexión. Pero entonces empezó a hablar, y todas esas esperanzas se desvanecieron. No vino a disculparse. Vino a hacerme sentir culpable. ¿Cómo puedes hacerme esto?, preguntó entre sollozos. Soy tu madre. Te di la vida, te crié, te amo. Y tú simplemente nos desechas por un malentendido sobre regalos. Ahí estaba de nuevo. Un malentendido. Como si años de favoritismo obvio fueran solo una confusión que yo había interpretado mal. No es sobre los regalos, intenté explicar por enésima vez. Es sobre lo que representan. Es sobre toda una vida de sentirme invisible. Ella negó con la cabeza vigorosamente. Siempre fuiste tan dramático, Daniel. Tan sensible. No todo es sobre ti. Marcus necesitaba más ayuda y se la dimos. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo?, repetí incrédulo. Mamá le dieron una casa completa, y a mí me dieron un mueble roto del sótano. ¿De verdad no ves el problema? Ella se secó las lágrimas con furia. Esa silla es de tu abuelo. Tiene valor. Pensé que lo apreciarías. La miré a los ojos. Realmente la miré, buscando algún atisbo de comprensión genuina. No lo encontré. Solo vi a una mujer que estaba tan acostumbrada a sus propios patrones de comportamiento, que era incapaz de ver cómo habían afectado a su hijo. Mamá, dije suavemente, si realmente crees que eso es equivalente, entonces no hay nada más que hablar. Por favor, vete. Ella se quedó allí, en mi puerta, mirándome como si yo fuera un extraño. Tu padre tenía razón, dijo finalmente con voz fría. Te has vuelto egoísta. Todo este éxito se te subió a la cabeza. Ahora crees que eres mejor que nosotros. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue. La vi caminar hacia su auto, subirse y conducir lejos. Y me di cuenta de que ella nunca iba a entenderlo. Ninguno de ellos lo haría, porque admitir que habían sido injustos conmigo significaría admitir que habían fallado como padres, y eso era algo que su ego nunca permitiría. Era más fácil pintarme como el hijo, malagradecido y egoísta, que aceptar su propia culpa. Marcus me llamó esa noche. Por primera vez contesté. Daniel, comenzó con voz cansada, necesitas arreglar esto con ellos. Están destrozados. Me reí sin humor. ¿Y yo qué? ¿Nadie está preocupado porque yo estoy destrozado? Porque pasé mi vida entera siendo tratado como ciudadano de segunda clase en mi propia familia. Hubo un silencio largo. Mira, dijo finalmente Marcus, sé que a veces las cosas fueron injustas, pero son nuestros padres. ¿No puedes simplemente cortar lazos así? Le pregunté directamente, ¿vas a rechazar la casa? Silencio más largo. ¿Qué? No, eso no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver, lo interrumpí. Si realmente crees que lo que hicieron está mal, rechaza la casa. Demuéstrales que no está bien. Pero ambos sabemos que no lo harás. Marcus suspiró. No es tan simple, Daniel. Esa casa me ayudará a establecerme, a tener un futuro. No puedo rechazar eso. Y ahí estaba la verdad.
Era fácil para él pedirme que hiciera las paces, porque él salía ganando de esta dinámica. Era beneficiario del favoritismo. Entonces, ¿por qué cambiar algo? Exactamente, dije. No puedes rechazarla, porque al final del día te beneficias de cómo me tratan. Y mientras sea así, no tienes derecho a pedirme que lo acepte. Marcus intentó protestar, pero colgué. Esa fue la última conversación que tuvimos en meses. Bloqueé a mis padres en todas las plataformas, bloqueé a los familiares entrometidos que seguían enviando mensajes sobre unidad familiar. Necesitaba paz y espacio para sanar. Los meses siguientes fueron de autodescubrimiento. Empecé terapia, algo que debía hacer años antes. Mi terapeuta me ayudó a entender que el favoritismo de mis padres no era mi culpa. Me ayudó a ver que buscar validación de personas incapaces de darla era un ciclo que necesitaba romper. Trabajamos en mi autoestima, en reconocer mi propio valor sin necesitar aprobación externa. Fue un trabajo duro y doloroso. Hubo sesiones donde lloré como niño, liberando años de dolor acumulado. Hubo momentos donde quise romper mi promesa y contactar a mis padres, especialmente en fechas importantes como cumpleaños y días festivos. Pero me mantuve firme. Durante este tiempo, me concentré en mi trabajo y en construir relaciones significativas fuera de mi familia biológica. Hice amigos verdaderos, personas que valoraban mis logros y celebraban mis éxitos genuinamente. Conocí a mi ahora novia, Clara, quien me enseñó lo que era ser prioridad en la vida de alguien. Cuando le conté mi historia, ella se indignó en mi nombre de una manera que mi propia familia nunca hizo. Su apoyo incondicional me mostró que el amor real no viene con condiciones o favoritismos. Ella me vio por quien era y me valoró completamente. Eso sanó algo profundo en mí. También me enfoqué en mi carrera. Sin la constante drenaje emocional de intentar ganar el afecto de mis padres, mi trabajo floreció. Recibí un ascenso importante y con él vino un aumento sustancial de salario. Compré mi propio apartamento, uno mucho mejor que el que estaba rentando. Lo decoré exactamente como quería, creando un espacio que era verdaderamente mío. Y en el rincón de mi sala, en un lugar destacado, coloqué esa silla rota del abuelo. No la arreglé, la dejé exactamente como estaba cuando me la dieron. Un recordatorio diario de por qué había tomado esta decisión. Un símbolo de mi liberación. Aproximadamente un año después de esa fatídica noche, mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no conozco, pero algo me hizo contestar esta vez. Era mi tía Carmen, la hermana de mi madre. No la había visto ni hablado con ella en años, incluso antes del incidente. Daniel, dijo con voz suave, sé que probablemente no quieres hablar con la familia, pero necesito decirte algo. Estuve a punto de colgar, pero me detuvo. Tu madre está enferma. Cáncer, etapa 3. Pensé que deberías saberlo. El mundo se detuvo por un momento. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor que me había causado, la idea de mi madre luchando contra el cáncer me afectó. Soy humano. No puedes simplemente apagar el amor que sientes por tus padres, incluso cuando te han lastimado profundamente. Mi tía continuó hablando, explicando que habían descubierto el diagnóstico hace 2 meses y que mamá estaba en tratamiento. Ella pregunta por ti, dijo la tía Carmen. No directamente, pero puedo ver que te extraña. Daniel, sé que las cosas estuvieron mal, pero es tu madre. Tal vez esto es una oportunidad para reconciliarse antes de que sea demasiado tarde. Colgué sintiéndome mareado. Clara me encontró sentado en el sofá, mirando al vacío, y le conté todo. Ella tomó mi mano y me preguntó qué quería hacer. No lo sé, admití honestamente. Parte de mí quería correr al hospital y estar a su lado, sin importar el pasado. Esa parte era el niño que siempre quiso el amor de su madre. Pero otra parte, la parte que había trabajado tan duro en terapia para sanar, me recordó por qué me había alejado. Me recordó que una enfermedad no borraba años de maltrato emocional. Me recordó que merecía una disculpa real antes de considerar volver. Pregúntate esto, dijo Clara sabiamente. Si vas y ella no ha cambiado, si no reconoce lo que te hizo, ¿te arrepentirás de haber ido? ¿O te arrepentirás más de no haber ido si algo le pasa? Era una pregunta difícil. Pasé días pensando en ello. Mi terapeuta me dijo que no había respuesta correcta, que cualquier decisión que tomara era válida siempre y cuando fuera desde un lugar de autocuidado y no de culpa. Decidí esperar. No iba a correr a su lado solo porque estaba enferma. Si ella quería hablar conmigo, si ella quería verdaderamente reconciliarse, podía contactarme directamente. Yo había puesto mi límite y mantenerlo era importante para mi sanación. 2 semanas después, Marcus apareció en mi trabajo. Verlo fue surreal. Se veía mayor, cansado.
Nos sentamos en una cafetería cerca de mi oficina y por un momento ninguno dijo nada. «Mamá está mal», comenzó finalmente. «Muy mal. El tratamiento no está funcionando como esperaban». Asentí, ya sabía por la tía Carmen. «¿Y?», pregunté, no de manera cruel, sino genuinamente confuso sobre por qué estaba allí. «Quiere verte», dijo Marcus. «No te lo pedirá directamente porque es orgullosa, pero la estás matando con esta distancia». Me reí amargamente. «Marcus tiene cáncer. Eso la está matando, no yo. No voy a cargar con esa culpa». «No estoy diciendo que es tu culpa», se apresuró a decir Marcus. «Solo digo que se arrepiente, que tal vez si vienes, si hablas con ella, ambos pueden sanar». Lo miré directo a los ojos. ¿Ella admite que lo que hizo estuvo mal? ¿Reconoce el favoritismo? ¿Ha admitido alguna vez, frente a ti o a papá, que me trató injustamente? Marcus desvió la mirada. Su silencio fue respuesta suficiente. «Entonces no ha cambiado nada», concluí. «Está enferma y eso es terrible. Lo siento genuinamente. Pero estar enferma no la absuelve de años de maltrato emocional. No borra el hecho de que me dio una silla rota mientras a ti te dio una casa. No cambia que nunca, ni una sola vez, se ha disculpado o admitido que estuvo mal». Marcus se frustró. «Dios, Daniel, ¿cuándo vas a superar eso? Fue hace un año. Era solo una estúpida silla y una casa. ¿Por eso vas a dejar que tu madre muera sin reconciliarse con ella?» Su frustración me dio claridad. «No es sobre la silla o la casa», dije calmadamente. «Nunca lo fue. Es sobre lo que representan. Y el hecho de que sigas sin entenderlo me dice que hice lo correcto alejándome. Marcus, te quiero. Eres mi hermano. Pero hasta que tú, mamá, papá, cualquiera de ustedes, reconozca verdaderamente lo que pasó y cómo me afectó, no tenemos nada más que hablar». Me levanté para irme. Marcus me agarró del brazo. «Es nuestra madre», susurró desesperado. «Lo sé», dije suavemente. «Y me duele que esté enferma. Me duele más de lo que puedes imaginar. Pero ella eligió priorizar tu felicidad sobre la mía toda nuestra vida. Eligió hacerte sentir especial mientras me hacía sentir invisible. Y ahora que está asustada y vulnerable, quiere que yo sea el hijo que perdona todo sin preguntas. Pero no puedo hacer eso. No puedo fingir que todo está bien solo porque ella está enferma. Merezco más que eso». Marcus soltó mi brazo derrotado. «Entonces creo que esta es realmente tu decisión final», dijo. Asentí, creo que sí. Nos despedimos ahí, y no supe de él durante meses más. El cáncer de mi madre progresó rápidamente. A través de conocidos mutuos, me enteraba de su condición. Eventualmente fue hospitalizada en cuidados paliativos. Mi padre llamó una vez, su voz rota por primera vez que recuerdo. «Tu madre se está muriendo», dijo sin preámbulo. «Si vas a venir, tiene que ser pronto». Hubo algo diferente en su voz, algo menos autoritario y más humano. «¿Ella quiere verme?», pregunté. Silencio. «Ella no lo dice, pero sí». «Necesito escucharlo de ella», dije firmemente. «Necesito que ella me llame o me pida directamente que venga». Mi padre explotó. «Por el amor de Dios, Daniel, tu madre está muriendo y tú sigues aferrado a tu orgullo. ¿Qué clase de hijo eres?». «El tipo de hijo que ella creó», respondí sin emoción. «Un hijo que aprendió a ser independiente porque tenía que serlo. Un hijo que aprendió que su valor no era reconocido en su propia familia. Si ella quiere verme, puede contactarme directamente. Si no lo hace, entonces supongo que su orgullo es más importante que verme una última vez. Y tendré mi respuesta sobre lo que realmente significo para ella». Colgué temblando de emoción. Clara me abrazó mientras lloraba. No estaba llorando por mi madre específicamente, sino por toda la situación. Por la familia que pude haber tenido pero nunca tendré. Por el niño en mí que todavía quería que sus padres lo amaran incondicionalmente. 2 días después recibí un mensaje de texto. Era de mi madre, su número que había mantenido bloqueado. De alguna manera lo desbloquearon o consiguieron que alguien más me escribiera. El mensaje decía: «Daniel, soy tu madre. Estoy en el hospital y me gustaría verte si estás dispuesto. Por favor». Era simple, directo, sin disculpas pero también sin demandas. Me tomó 2 horas decidir qué hacer. Finalmente escribí de vuelta. «Iré mañana a las 3 p.m., pero necesito que entiendas algo. Voy porque eres mi madre y no quiero arrepentirme de no despedirme si es tu tiempo. Pero no voy a fingir que todo está perdonado. Si quieres hablar, realmente hablar sobre lo que pasó, estoy abierto. Si solo quieres que esté ahí para que te sientas mejor sobre ti misma, entonces será una visita muy corta». Al día siguiente conduje al hospital con el estómago hecho nudos. El camino se sentía surrealista, como si estuviera en un sueño.
Aparqué en el estacionamiento y me senté en mi auto durante 10 minutos, respirando profundo, preparándome mentalmente. Clara había ofrecido venir conmigo, pero le dije que necesitaba hacer esto solo. Finalmente entré. El hospital olía a desinfectante y enfermedad. Pregunté en recepción por el cuarto de mi madre. La enfermera me dio el número con una sonrisa triste. Ese tipo de sonrisa que dan los trabajadores del hospital cuando saben que estás visitando a alguien terminal. Subí en el ascensor, caminé por pasillos estériles y finalmente llegué a su puerta. Mi padre estaba afuera, sentado en una silla de plástico. Me vio y se puso de pie. Por un momento pensé que iba a gritarme o echarme, pero simplemente asintió. Está despierta. Te está esperando. Nos miramos por un momento largo. Pude ver que él también había envejecido, que esto lo había golpeado duro. Parte de mí sintió compasión, pero entonces recordé cómo me había gritado ese primer día, cómo me había llamado malagradecido e inmaduro. Y esa compasión se evaporó. Abrí la puerta y entré. La habitación estaba tenue, con solo una lámpara pequeña proporcionando luz. Y allí, en la cama de hospital, estaba mi madre. Se veía diferente, pequeña, frágil. El cáncer la había transformado en alguien casi irreconocible. Tenía un pañuelo cubriéndole la cabeza. Obviamente había perdido su cabello por la quimioterapia. Tenía tubos conectados a ella. Máquinas haciendo pitidos suaves, midiendo sus constantes vitales. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniel, susurró. Me acerqué despacio y me senté en la silla junto a su cama. El silencio era pesado, lleno de años de palabras no dichas. Mamá, dije finalmente. Ella extendió una mano temblorosa hacia mí. Dudé, pero finalmente la tomé. Su piel estaba fría y delgada como papel. Gracias por venir, dijo con voz débil. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hago, admití honestamente. Pero a pesar de todo, sigues siendo mi madre. No podía dejarte morir sin al menos verte una vez más. Ella asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Lo siento, susurró. 2 palabras simples pero poderosas. 2 palabras que nunca pensé escuchar de ella. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sientes exactamente? Pregunté necesitando claridad. Necesitaba saber si ella realmente entendía o si solo estaba diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Siento no haberte hecho sentir amado, dijo con dificultad para respirar. Siento haber favorecido tanto a Marcus. Siento esa estúpida silla. Tienes razón. Fue insultante. No sé en qué estaba pensando. Sus palabras me golpearon como una ola. Había esperado una disculpa genérica, pero esto era específico. Esto era real. ¿Por qué? Pregunté con voz quebrada. ¿Por qué siempre fue él? ¿Por qué nunca fui suficiente? Ella cerró los ojos, luchando por encontrar las palabras. Porque eras fuerte, dijo finalmente. Desde que eras pequeño, eras tan independiente, tan capaz. Y Marcus siempre necesitó más ayuda. Y de alguna manera, en mi mente, pensé que eso significaba que debía darle más atención. Pero me equivoqué. Me equivoqué tanto. Sí, concordé, sin darle cuartel. Te equivocaste. Me hiciste sentir como si mi valor dependiera de cuánto necesitaba de ustedes. Como si ser fuerte significara que merecía menos amor. ¿Sabes cuántas veces lloré en mi habitación sintiéndome invisible? ¿Cuántas veces me pregunté qué estaba mal conmigo? Ella sollozaba ahora, su cuerpo frágil temblando con cada llanto. Lo sé. Y no puedo deshacer eso. No puedo devolverte esos años. No puedo cambiar lo que hice. Su dolor era palpable, real, pero también lo era el mío. No, dije suavemente. No puedes. Y esa es la verdad con la que tengo que vivir. Pero agradezco que finalmente lo admitas, que finalmente veas lo que me hiciste. Nos sentamos en silencio por un tiempo. Afuera podía escuchar los sonidos del hospital, carros de medicamentos rodando, enfermeras hablando, otros pacientes tosiendo. ¿Puedes perdonarme?, preguntó finalmente. Era la pregunta del millón. Había fantaseado con este momento durante meses, preguntándome cómo respondería si alguna vez llegaba. No lo sé, dije honestamente. Quiero decir sí, porque estás muriendo, y eso parece lo correcto. Pero también quiero ser honesto. Has pasado toda mi vida haciéndome daño. Una disculpa en tu lecho de muerte no borra eso. Pero sí significa algo. Significa que finalmente viste el dolor que causaste. Y eso es algo. Mi madre asintió débilmente. Es más de lo que merezco, susurró. Tienes todo el derecho de odiarme, de no perdonarme nunca. No te odio, dije sorprendido por mi propia sinceridad. He pasado por suficiente terapia para darme cuenta de que odiarte solo me lastima a mí. Pero tampoco voy a fingir que estamos bien. Podemos estar en paz sin estar bien. ¿Eso tiene sentido? Ella sonrió débilmente.
perfecto sentido. Pasamos la siguiente hora hablando. Realmente hablando, tal vez por primera vez en nuestras vidas. Ella me contó sobre su propia infancia, sobre cómo sus padres la habían tratado. No era una excusa, pero me ayudó a entender de dónde venían sus patrones. Me habló sobre sus arrepentimientos, sobre cosas que desearía haber hecho diferente. Por mi parte, le conté sobre mi vida del último año, sobre Clara, sobre mi trabajo, sobre la terapia. Compartí cómo su favoritismo me había afectado en mis relaciones adultas, cómo había luchado con sentimientos de no ser suficiente. Fue crudo y doloroso, pero también catártico. Cuando finalmente me levanté para irme, ella tomó mi mano de nuevo. ¿Volverás?, preguntó esperanzada, pero también temerosa. Lo pensé cuidadosamente. Sí, dije finalmente, pero con límites. No voy a fingir ser una familia feliz para la galería. Voy a visitarte porque estás enferma y me importas a pesar de todo. Pero cuando te vayas, mi relación con papá y Marcus sigue siendo complicada. No sé dónde vamos desde aquí. Es suficiente, dijo con alivio visible. Más que suficiente. Me incliné y besé su frente. Su piel estaba caliente por la fiebre. Descansa, mamá. Salí de la habitación sintiéndome extraño. No era felicidad exactamente, pero tampoco era el peso aplastante que había cargado durante tanto tiempo. Era algo intermedio. Mi padre seguía afuera. ¿Hablaron?, preguntó cautelosamente. Sí, respondí. Ella se disculpó. Realmente se disculpó. Mi padre asintió lentamente. Ella ha estado muy mal por todo esto. El diagnóstico la hizo repensar muchas cosas. Bien, dije sin emoción. Espero que ambos repiensen muchas cosas. Visité a mi madre 3 veces más durante las siguientes semanas. Cada visita era un poco más fácil que la anterior. Hablábamos sobre pequeñas cosas, sobre recuerdos de cuando yo era niño. Ella compartió historias que había olvidado, momentos donde sí había estado orgullosa de mí, pero no lo había expresado. No arreglaba el pasado, pero me daba algo con qué trabajar. Marcus estuvo presente en una de las visitas. Las cosas entre nosotros eran tensas pero civiles. No éramos los hermanos cercanos que alguna vez fuimos. Y honestamente no sé si lo seremos de nuevo, pero podíamos estar en la misma habitación sin explotar, y eso era progreso. Mi madre murió un martes por la mañana, 2 semanas después de nuestra primera conversación en el hospital. Yo no estaba allí cuando sucedió. Estaba en el trabajo cuando mi padre llamó con la noticia. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio de que su sufrimiento había terminado. Tristeza de que nuestra relación nunca sería lo que pudo haber sido. Fui al funeral, me senté en la parte de atrás durante el servicio y dejé que otros hablaran sobre ella. No tenía nada que decir públicamente. Mis últimas conversaciones con ella eran entre nosotros, no para ser compartidas con una audiencia. Después del entierro, mi padre se me acercó. «Gracias por venir», dijo torpemente. «Era lo menos que podía hacer», respondí. Nos miramos incómodamente. «Tu madre me pidió que te diera esto», dijo, sacando un sobre de su bolsillo. Lo tomé confundido. «¿Qué es?» «No lo sé». Me dijo que te lo diera después de que se fuera. Abrí el sobre allí mismo. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de mi madre. La leí mientras las personas se dispersaban del cementerio. «Querido Daniel, si estás leyendo esto, significa que me he ido. No hay forma fácil de decir esto, pero necesito que sepas que cambié mi testamento. La propiedad que le dimos a Marcus técnicamente seguía siendo nuestra hasta mi muerte. Estaba a mi nombre. En mi nuevo testamento, esa propiedad ahora es mitad tuya, mitad de Marcus. Ambos la comparten equitativamente, o pueden venderla y dividir las ganancias. También incluí algo más, mis ahorros personales, que guardaba en una cuenta separada que tu padre no conocía. Son tuyos. No es mucho, alrededor de 80,000, pero es algo. Sé que el dinero no arregla lo que hice. Sé que no compensa los años de dolor, pero quería intentar, de alguna manera, hacer las cosas más equitativas. Quería que supieras que vi mi error y traté de corregirlo lo mejor que pude antes de partir. Te amé, Daniel. Nunca lo mostré correctamente, pero siempre te amé. Y espero que algún día puedas recordarme con algo más que dolor. Con amor, mamá». Mis manos temblaban mientras terminaba de leer. Mi padre me observaba ansiosamente. «¿Qué dice?», y preguntó. Le di la carta. Lo vi leer, su expresión pasando de confusión a sorpresa a algo que parecía respeto. «No sabía sobre esto», admitió. Ella me dijo que había actualizado su testamento, pero no me dio detalles. Marcus se acercó viendo que algo estaba pasando. Le mostré la carta. Su reacción fue compleja. Pude ver shock,
tal vez un poco de molestia por perder la mitad de su casa, pero también algo que parecía alivio. Supongo que tendremos que hablar sobre qué hacer con la propiedad, dijo finalmente. Supongo que sí, concordé. Nos separamos ese día sin planes concretos. Durante las siguientes semanas, Marcus y yo nos reunimos con abogados para revisar el testamento y determinar cómo proceder con la propiedad. Eventualmente decidimos venderla y dividir las ganancias. Ninguno de nosotros quería la complicación de ser copropietarios. La venta tomó meses, pero finalmente se concretó. Con mi mitad de las ganancias más los 80,000 de los ahorros de mi madre, de repente tenía una suma significativa de dinero. Era irónico, en cierto modo. Había pasado mi vida sin esperar nada de mis padres, construyendo mi propio camino. Y ahora, después de su muerte, mi madre me había dado lo que pudo. Usé parte del dinero para comprar una casa pequeña pero bonita. Era mía completamente, sin hipoteca, un símbolo de mi independencia final. Clara se mudó conmigo. En el estudio de esa casa, en un rincón especial, coloqué la silla del abuelo. Ya no era solo un símbolo de rechazo. Ahora era un recordatorio de toda mi jornada. Un marcador del punto más bajo antes de que comenzara mi ask.